Aquí lo que tenemos es que ahora mismo generarle bienestar a la nación, que es para lo que son electos los presidentes, los gobiernos, y es lo que ha sido incapaz este gobierno. Hemos retrocedido en materia de energía, en materia de servicios básicos, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. A pesar de tener cifras récord en préstamos, usted no conoce obras ni buenas inversiones de este gobierno. Y un gobierno que ha sido incapaz de cumplir inclusive sus propias promesas de campaña. Entonces, dediquémonos, presidente, tiempo a generar bienestar para la gente, que para lo que ustedes fueron electos y han sido totalmente incapaces, y no para traer temas innecesarios al país y que funcionan bien. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Somos Multimedios Mundo, concebido para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Pedro, ya estamos con presencia en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional. Increíble. Presencia en todas las plataformas digitales disponibles. Estamos en el satélite UTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat a nivel global, porque ustedes, que son los mejores, se merecen lo mejor, la mejor parrilla programática de televisión dominicana desde aquí para el mundo. Pedro. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. No hay excusa. Sí. No, que yo no tengo cable, que el que yo tengo es Altiz. Estamos en el 81. También, sí, así es, sí. No, que yo lo que tengo es Aster. Pues estamos también en Aster en el 81. En Claro. En Claro también. No, que yo tengo Claro. En el 101 y 1101. HD. No, que yo lo que tengo es la cajita esta que le dicen de Amazon. También estamos. Así o sea es. que no hay excusa para sintonizar Multimedios Su Mundo. Pero como no hay excusa con el tema de la energía eléctrica, señores. Porque, Pedro, venimos arrastrando esto desde siempre y cada gobierno promete que ya en nuestra gestión los problemas eléctricos van a terminar, y hoy la República Dominicana ha regresado otra vez a unas tandas de apagones y sobre todo unas tarifas eléctricas que la gente la paga con gusto cuando son justas y está recibiendo el servicio. Pero usted sabe lo que es una gente con un cartoncito echándose fresco porque no puede prender un abanico. Las neveras no tienen agua fría porque no ha recibido suficiente energía durante ese día. Y encima de eso, que usted tenga que pagar una tarifa eléctrica tan alta, eso irrita a la población. Y lo que hablamos, Pedro, aumentan entonces los problemas de las enfermedades mentales en el país, porque una gente irritada, una gente incómoda, con problemas económicos para poder sustentar a la familia, bajos salarios, el problema ahora del inicio del año escolar, la mayoría de los padres y madres que no tienen los recursos suficientes para poder preparar a sus hijos para la escuela, Pedro. Mira, tú has tocado dos temas muy, muy importantes y realmente neurálgicos. Señores, no es que a mí me guste mirar hacia atrás. No, yo no voy a mirar hacia atrás. Pero volvimos a los años 90. Recuerdo en los años 90, siendo yo un mozalbete, donde no llegaba la luz. Entonces, no hemos avanzado. Y no solamente eso, todos los gobiernos que han pasado por ahí han dicho que tienen la solución, que van a resolver el problema de la energía eléctrica. Y se han tomado préstamos y más préstamos para las redes, para realmente las transmisiones. No dijeron que Punta Catalina iba a ser la odisea, que inmediatamente montaran a Punta Catalina no iban a haber apagones, y es todo lo contrario. Imagínense ustedes si no existiera Punta Catalina. Entonces, ya es tiempo ya de que el gobierno que esté, sea el presidente Luis Abinader, el que llegue, enfrente definitivamente el problema de los apagones. Porque no puede haber progreso, no puede haber desarrollo si no tenemos un sistema eléctrico realmente eficiente. No puede haber. Pedro, y se ha comentado, Pedro, y acuérdate que en otras ocasiones se ha hablado de lo mismo, y es que parece que hay sectores de la vida nacional,
sectores económicos interesados en que fracase el tema energético en el país. ¿Tú sabes por qué? Y es posible, dicen algunos, que se está preparando todo como quisieron hacer con Punta Catalina. Sí. Primero la desprestigiaron, que estaba sobrevaluada, etcétera, que eso no funcionaba. Y lo que había detrás era intereses de grupos económicos para privatizarla. Y parece ser que ahora también hay algunos grupos. Pedro, por aquí ha habido todo el tiempo gente que lo que quisiera es que las cosas fracasen para desprestigiarle y entonces aparecer el sector público, privado, para ello hacer inversiones y entonces poder justificar la quiebra de un organismo. Y ese descrédito va más allá. Eso está quebrado, eso no sirve. Entonces hay que venderla como vaca muerta. Otro tema que tú tocaste, señores, la educación. Señores, lo que hace grande a una nación es la educación y la disciplina de sus ciudadanos. Sin educación no hay nada, señores. También estamos con años y tenemos todavía problemas con la educación. Un 4% que realmente no se sabe en qué se emplea. No forman los maestros. Las escuelas públicas realmente son deficientes. Hubo un plan con el sector privado, los colegios y también con el MINER de buscar la forma de que ellos ayudaran a cubrir los gastos de esos planteles escolares para disminuir el precio, el costo de los útiles escolares y las mensualidades. Y nada ha pasado, señores. Ese otro tema. Así es, Pedro. La educación lo es todo. Si no hay educación, no hay desarrollo, Marino. Tú que eres educador. Así es, Pedro. Vamos a ver algunas noticias más relevantes y es preciso que empecemos con una que tiene que ver con educación, Pedro. Y es que en educación, el Ministerio de Educación, hoy aparece la información, el ministro, la gente ha querido que el gobierno lo saque, que lo cancele, ¿no? El ministro de Educación, Ángel Hernández, negó que haya una crisis de cupos en escuelas públicas, como aseguran algunos medios de comunicación. Vamos a ver que nuestra Hermina Mateo tiene algunos detalles sobre esta información del día de hoy. El Ministerio de Educación rechazó las cifras reportadas por algunos medios de comunicación que indican una falta significativa de cupos en las escuelas públicas para el próximo año escolar. Según el ministro de Educación, Ángel Hernández, las cifras divulgadas sobre estudiantes que se han quedado sin cupos en algunas escuelas son exageradas y aseguró que todos los estudiantes tendrán un lugar para iniciar el ciclo académico. Yo he visto algunas notas de prensa que hablan de 320,000 niños fuera de las escuelas. Y yo me digo, pero eso será soñando, que estaba el periodista cuando lo escribió. Pero en realidad eso no tiene sentido. El Ministerio de Educación, en el tiempo al menos que yo he estado ahí, ha organizado 3 inicios de año escolar. En el primero se habló de que iban a quedar 200,000 niños fuera de las escuelas. Y abrimos un bono especial, porque acabamos de salir de la pandemia. Abrimos un bono de $500 por cada niño para pagarle en escuela pública, en escuela privada. ¿Cuántos niños lo utilizaron? 2.200 niños. Como parte de las medidas de contingencia, la viceministra de Educación dijo que se ha dispuesto de un bono de $500 por estudiante para aquellos que no puedan ser admitidos en las escuelas públicas. En los centros educativos, y cada territorio tiene su contexto particular, nosotros tenemos algunos territorios que efectivamente hay una demanda muy alta y que tiene que ver con la población, la migración a veces de la población por razones de trabajo. En ese sentido estamos, por un lado, completando algunas aulas para que puedan alojar a esos estudiantes. Estamos también haciendo alquileres de espacios y de centros para poder habilitarlos. También tenemos este programa
que tiene ese acuerdo con colegios privados para un bono, de manera que puedan asumir el cupo. Ángel Hernández, durante un desayuno con periodistas, también reconoció el crecimiento poblacional en zonas como la ciudad Juan Bosch y la autopista San Isidro, donde han incrementado la demanda de plazas escolares. Para garantizar que no quede un niño fuera de las escuelas. Y esa es la finalidad, y eso es lo que hemos dicho, y eso es lo que haremos. De modo que la familia debe sentirse confiada en que ningún niño quedará fuera por falta de un cupo en una instalación educativa, sea pública o sea privada. Todos serán atendidos porque es un derecho fundamental, el derecho a la educación. El año escolar está programado para iniciar el lunes 26 de agosto y según el ministerio, todos los preparativos están listos para recibir a los estudiantes sin contratiempos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y por otra parte, diputados y senadores consultados sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader expresaron su respaldo a la idea de que el Consejo Nacional de la Magistratura sea el órgano encargado de designar el Procurador General de la República. Vamos a ver ese corte en directo. Es la primera vez en la historia republicana que un presidente se despoja de las atribuciones que le da la Constitución de la República para justamente permitir que un organismo mucho más amplio, mucho más representativo pueda tomar la decisión. En el caso de la Procuraduría, el presidente está proponiendo que no sea él. La Constitución en este momento lo faculta, que sea él que lo decida. Y él está proponiendo que sea el Consejo de la Magistratura. En sentido general, entiendo que la propuesta que ha hecho el señor presidente de la República es saludable, es loable, es viable, es discutible. Y al final, con los consensos a que podamos llegar, si fuera necesario, hacer algún tipo de modificación, entonces que se pueda hacer y que logremos el mayor nivel de consenso. Llevar la estructura de un Procurador General de la República al instrumento del Consejo Nacional de la Magistratura es un elemento de equilibrio, de gobernanza, de participación, porque lo que es al día de hoy una facultad exclusiva del presidente de la República la está entregando a un órgano en el que estará siempre representada toda la clase política. Pues yo entiendo que la decisión del presidente es atinada hasta que se identifique una figura que cumpla con los requisitos institucionales que el presidente ha proyectado en su visión este tipo de decisiones. Amigas y amigos, y continuamos. Y es que congresistas de la oposición reaccionaron tras la reunión sostenida este miércoles con los diputados oficialistas y el presidente Luis Abinader, quienes acordaron apoyar el proyecto de reforma constitucional. Esmirna Mateo nos amplía sobre este tema. Adelante, Esmirna. En torno a la reforma, admitiendo sobre los posibles impactos en la estabilidad institucional del país. Tras la decisión unánime del partido oficialista de apoyar el proyecto de reforma constitucional, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo, el diputado Gustavo Sánchez, vocero del PLD, afirmó que el proyecto unánime de este partido oficialista a la reforma constitucional es una señal del detrimento en el que va la democracia. Nosotros entendemos la irracionalidad de una reforma constitucional que no vemos exactamente los cambios que pudieran justificar la misma. Sin embargo, ellos van a insistir en que se discuta y ya en la discusión nosotros no podremos sustraernos de la misma. Vamos a dejar saber cuál es nuestra propuesta, a los fines que ya sobre la base de lo que ellos traen, buscar la racionalidad de las decisiones que se tomen. Ellos tienen mayoría para decidir de manera individual, tienen más de la 2/3 parte, el 75%. Ahora bien, querrá Luis y el PRM
decidir de manera hasta ilegítima sin tomar en cuenta a la oposición. La congresista Dulce Rojas de la Fuerza del Pueblo sostiene firmemente la posición de su partido frente a la propuesta legislativa en la que votarán en contra del proyecto que además busca reducir de 190 a 137 la matrícula de la Cámara Baja a pesar de ser minoría en la sede legislativa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que no hay que reformar la Constitución, en que esta reforma no tiene sentido. Entonces nosotros estamos en desacuerdo y vamos a votar que no, aún siendo el partido de oposición, la segunda fuerza política en lo que es la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que aunque se busca un consenso dentro del PRM y en toda la sociedad, ningún proyecto de ley que llega al Congreso Nacional es palabra de Dios. Es que una vez el PRM logre el consenso entre sus fuerzas, nosotros vamos a ser rígidos con la disciplina partidaria. Todavía, bueno, estamos recibiendo opiniones y vamos a todavía terminar de consensuar algunos aspectos en los que todavía no estamos totalmente consensuados. Como dijo el presidente del partido, en sentido general, el PRM respalda las reformas monolíticamente. Hay diversos aspectos que los tenemos que terminar de continuar buscando los consensos del lugar y luego lo trabajaremos como posiciones partidarias. El proyecto de ley para modificar la Constitución fue enviado por el Senado a una comisión bicameral para discutir las propuestas o modificaciones que se planteen al proyecto sometido y destacó que ya se han producido modificaciones a la misma, como el tema de la permanencia del Procurador General de la República. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra Esmirna Mateo con las informaciones más relevantes del día, señores. Y ustedes quédense con nosotros, vamos a una pausa porque ya en breve regresamos con la entrevista del día. Pedro, hoy tenemos al amigo Juan Ubiere, que es el coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana de la Fuerza del Pueblo. Así que quédense con nosotros porque en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros, porque ustedes, que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. Señores, aquí está Pedro Galán relajándome, porque yo introduje un nombre por otro, porque los apellidos se parecen, no se Pedro. Parece. Pues yo, nombre y apellido. Sí, los dos. Con J ahora, uno comienza. Sí, pero yo lo que quise decir es Javier Ubiera, que es el coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, que es un amigo nuestro. No, un hermano. Yo le permito a usted que se equivoque. Se equivoca. Demos la bienvenida al doctor. También está ahí en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Esa cosa, sí. Doctor, bienvenido. Ahora, Marino, tremendo problema que tienen. Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, tienen que enfrentarse. Óyeme, este es el tema. Reforma constitucional. Yo no entiendo. Muchos dicen que sí se puede. Otros que no es necesario tocar la Constitución. Que si el blindaje de la Suprema Corte, que si la Procuraduría, que si aquello. Pero dime, Ubiere. Bueno, en primer ¿Cuál lugar, es el problema que hay con la Constitución que todo el mundo quiere tocar? En primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación a este programa, que es un programa mío. Sí, este es un medio mío, del cual me siento muy agradado por estar aquí. Bueno, en primer lugar, tenemos una reforma constitucional planteada por 4 puntos. Un candado a la reforma, a la repostulación presidencial, el cual no es para nada necesario, lo vamos a ver en breve. La reducción de los diputados. Y un lío ahí. Y el tema también del Ministerio Público. Y por igual la unificación de las elecciones. Lo vamos a ver punto por punto detalladito. En primer lugar, ¿cuál es la necesidad de reformar la Constitución? ¿De dónde salió la necesidad de eso? ¿Hay algún gremio, alguna organización de la sociedad en su conjunto está pidiendo que se modifique la Constitución? No.
¿Qué es la modificación constitucional? La modificación constitucional son pactos sociales que tienen que darse en una sociedad. Nacen de una necesidad que tenga la sociedad de poder cambiar su texto madre, como se le llama en cada nación. Pero es importante saber cómo se modifica la Constitución. La Constitución propia dice cuál es el mecanismo para realizarlo. ¿Y qué dice el artículo 272 de la Constitución? Que cuando la Constitución verse sobre derechos fundamentales y sobre la forma de modificar la Constitución, pues entonces hay que hacer un referéndum. Eso dice el artículo 272. Y con la modificación que plantea el gobierno, hay dos motivos por los cuales entonces hay que hacer un referéndum. En primer lugar, porque usted está afectando un derecho fundamental de elegir y ser elegido cuando está reduciendo la cantidad de legisladores. Y en segundo lugar, cuando está modificando la forma en que se tiene que modificar, valga la redundancia, la Constitución. Entonces hay dos motivos por los cuales la propia Constitución establece en el artículo 272 que para hacer esa modificación planteada y depositada ante el Congreso hay que hacer un referéndum. Pero no tenemos una ley de referéndum. No tenemos una ley de referéndum. ¿Está pendiente? Como también tenemos otro sinnúmero de normas que están pendientes, que es a lo que tenemos que abocarnos a modificar o a realizar. Hay unas 69 leyes que manda la Constitución que están pendientes, tanto de modificar o de nueva introducción, y algunas de ellas dentro del Congreso, como es la ley de referéndum, que no la tenemos. Entonces, si queremos modificar la Constitución por esos aspectos que está planteando el gobierno, lo primero es aprobar una ley de referéndum, porque es el 272 de la Constitución que lo establece. Pero vamos al mismo punto, la reducción de los diputados. ¿Por qué tenemos que reducir los diputados? ¿Cómo se van a reducir? Hay una reducción de 60 y tantos de diputados que nadie ha dicho cómo es que se va a hacer. ¿Se le van a quitar cuánto al Distrito Nacional? ¿Cuánto a Santiago? ¿Cuánto a la provincia de Santo Domingo? Nadie sabe nada. Simplemente una reducción y punto. Porque tenemos que ahorrarnos 1.000 millones de pesos, según lo que está planteado. Pero bueno, yo digo lo siguiente. Pero usted ha aumentado el presupuesto de publicidad de 3.000 millones a casi 11.000 millones. ¿Y por qué no hacemos una reducción de ahí? Usted en el Ministerio de Agricultura compró unos vehículos que sus miembros del PRM nombrados allí van a poner el 10% y el 90% lo va a pagar el Ministerio de Agricultura y se van a quedar con los carros los servidores públicos de hoy en día miembros del PRM. ¿Y por qué no eliminamos eso? ¿Por qué no eliminamos eso si es en ahorro que estamos? Es mi gran pregunta la que yo hago. Entonces, las cosas se tienen que hacer con un criterio, con una necesidad. Actualmente está frisada la matrícula de diputados. Si tenemos que hacer una reducción, pues vamos a estudiarlo. Un estudio demográfico primero. Es que eso es lo primero. Claro. Entonces, tú tienes la parte demográfica donde debimos de partir es con el censo. Y el censo todos sabemos que nadie habla de él porque no sirve. No sirvió, no fue bien realizado. Botamos miles de millones de pesos allí. Entonces, debe de partir de un criterio de estudio demográfico como tú has establecido. Y eso no lo está, simplemente vamos a reducir y punto. Entonces, ¿cuál es la intención de eso? La intención de eso es golpear el sistema político y reducir la capacidad que tienen los partidos de poder obtener legisladores y hacerse desde el gobierno con la mayoría de legisladores y convertir aún más el Congreso en un sello gomígrafo. Esa es la intención, ciertamente, y dejar a los partidos de oposición sin la oportunidad de poder obtener legisladores. Pero es prioridad eso. No es una prioridad. No es una prioridad. La nación lo está solicitando, lo pide. Es otro tema. O sea, de pronto no hablamos de la energía eléctrica eso es prioridad. Que se va y ahora es más cara. Pero no hablamos de los servicios públicos. Para un ejemplo, pasaportes. Se han cambiado ya como 4 directores de pasaporte y seguimos con la misma crisis que usted no puede buscar un pasaporte y dura meses. Seguimos con el tema de la delincuencia. Seguimos con el tema de educación, que aparentemente, no sé qué pasó, porque un ministro de educación malísimo, pero se reconfirma en la posición. Entonces, tenemos un sinnúmero de problemas en el país que de pronto lo hemos olvidado con el tema de la reforma. Pero también el tema de la unificación de las elecciones. Hay 7 niveles de elección actualmente. Yo quiero que alguien me explique cómo se va a contar en un mismo día el voto del nivel presidencial, senatorial, de diputados, de alcaldes, de regidores, de directores de distrito y de... Una locura. O sea, una locura. Es imposible contar en un mismo día los mismos niveles de elección. Cuando usted va a tener candidatos a regidores en una demarcación donde usted tiene 13 regidores que van a ser electos. Si hay 6, 7 boletas o 10 boletas como es común, ¿cuántos candidatos son? Javier,
Este sinsentido de tocar a la Constitución que tú planteas, a tu juicio, ¿qué hay tras bambalinas? ¿Qué tú entiendes que pudiera ser lo que subyace de manera soterrada en el interés de este gobierno en tocar la Constitución cuando la gente, todos coinciden que no debe tocarse? Mira, no en primer lugar, con el tema del Ministerio Público hay una clara intención de hacerse de su Ministerio Público de parte de este gobierno. Desbaratar el Ministerio Público actual, que es un Ministerio Público de carrera, y ha podido ser así por las reformas al sistema judicial que se viene realizando desde el 1996 y que es el presidente Fernández a partir del 1997 que le impulsa. Inicia en el 2005 con el primer concurso de carrera con Domínguez Brito en la Procuraduría, la elección de 80 fiscales de carrera. Y luego inicia la gestión de Radamés Jiménez a partir del 2006 con un concurso que se eligieron 6 y deja más de 900 fiscales de carrera al salir de la Procuraduría General en el 2012. Y es en su gestión que también impulsa lo que es la ley del Ministerio Público, que permitió construir un sistema, porque hay que decir, claro, el Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El gobierno tiene un error en eso. El gobierno cree que el Ministerio Público es como si fuese un ministerio, que usted colocó a un ministro y ese es que le va a dirigir. No, el Ministerio Público es un sistema, es un órgano de justicia, de la persecución de la justicia en la República Dominicana. Y es compuesto por los fiscales, los de corte, y de cada estamento que tiene el sistema de persecución judicial de la República Dominicana. Entonces, actualmente no pueden ellos nombrar a más que el procurador y a unos cientos, porque por la ley impulsada y por lo establecido en la Constitución que le da independencia al Ministerio Público no se puede. Entonces, por eso tienen que retirar la modificación del artículo 174 de la Constitución que establece esa independencia del Ministerio Público. Recuérdate que originalmente en la propuesta dejaba eso y lo llevaba a una ley. ¿Para qué? Para entonces con mi Congreso aprobaron la ley que yo quiero. Y la intención era desboronar el Ministerio Público para poner ellos sus fiscales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya te dije la intención de disminuir la capacidad desde la oposición de poder tener legisladores y de hacerse ellos con su Congreso de forma básicamente unilateral. Y eso afectar también al sistema de partidos. En segundo lugar, con el tema de la unificación, en tercer lugar, perdón, con el tema de la unificación de las elecciones, pues hay un sinnúmero de aristas que todavía no se pueden ver, porque también hay una intención de seguir obteniendo la mayor cantidad de alcaldes, porque hay que decir que la propuesta correcta no es la unificación del tema de las alcaldías, de las elecciones de los alcaldes, de la municipalidad, con lo congresual y lo presidencial. Lo más justo es separarlo lo más posible y dependizarlo de ese proceso eleccionario. Pero hay un sinnúmero de cosas ocultas que hay que verlas, porque tú tienes un presidente ¿qué dijo este presidente cuando estaba en campaña? Que un periodo iba a ser suficiente. Sí. Que él no iba por nada del mundo a buscar la reelección. Y fue en contra de los principios de su organización. Hay que recordar que esa organización, dentro de sus principios, está el de no reelección. Por eso es que en la modificación de la Constitución del 2010 se cambió, se modificó el tema de la reelección y fue a solicitud del PRD en ese momento. No es lo que están diciendo, que Leonel lo modificó para poder rehabilitarse. Fue el mismo PRD que solicitó que esa Constitución vaya a favor de sus principios y como tiene una matrícula amplia de legisladores, pues hubo que llegar a un consenso. Y el PRD en ese momento puso eso como de forma innegociable. Entonces, hay que recordar también cómo nace el tema de la modificación a la Constitución. Recuérdate la opinión de Milagros Ortiz Bosch, que dijo que había que reducir el umbral del 50%, que era muy alto, sí, que había que reducirlo. Recuérdate eso, recuérdate de candidatos que ya hoy son senadores que dijeron que el presidente debía de seguir. Pero también hay quienes dicen que la Asamblea... la Asamblea de Legisladores pues tiene la prerrogativa de una vez esté conociendo la modificación a la Constitución realizar cambios que no estén contemplados en la ley que se sometió en el Congreso, que es la que genera pues la necesidad de la modificación constitucional, por lo que puede haber intrínseco también dentro de allí, por debajo,
una intención también de seguir. Ahí voy. O sea, ese pretexto de que quieren un ministerio público independiente, de que el procurador, que si 2 años, ¿están buscando realmente eso? Porque todo lo que tú estás diciendo y muchas cosas más, por lo que veo, va a haber una modificación completa. Evidentemente que no están buscando eso. ¿Cómo se nombra el Ministerio Público actualmente? Tiene la prerrogativa el presidente de la República. Como es en la mayoría de países del mundo. Andy Darwaje, por ejemplo, hace unos días, en un escrito en un periódico, en el diario El Caribe, estableció eso. ¿Quiénes nombran los procuradores generales en el mundo? De 149 países que él estudió, más de 120 lo nombra el presidente de la República. Porque así es cómo funciona el tema. Pero ¿quién lo nombra hoy? El presidente. Entonces el presidente se quita esa prerrogativa para llevar al Consejo Nacional de la Magistratura, el cual él preside y el cual está compuesto por mayoría de su partido. Entonces, por Dios, presidente, no mentamos así al país. O sea, usted se lo quiere quitar, se está diciendo que se está quitando esa prerrogativa para llevar al Consejo, para nombrarlo usted mismo. Pero es él el que va a poder nominarlo. O sea, el Consejo de la Magistratura no va a ser un concurso como lo hace para usted ser miembro del Tribunal Constitucional o para usted ser juez. No, es el que nombra el presidente, que va a elegir el Consejo. O sea, él va a nombrar, es su candidato al Ministerio Público, pero también él mismo es el que va a decidir si va o no ese candidato que él mismo nominó. Entonces no nos tomen el pelo así. Entonces hay una clara intención de hacerse con su ministerio público. Y ojo con eso, los países que tienen ese sistema de elección del ministerio público en el mundo están en crisis política, por ejemplo Perú. Sí. Entonces tenemos que buscar eso para que sepamos cómo funciona ese tema. Ese tema de inamovilidad del Procurador General de la República por 2, por 4 años no es un tema sano. Un tema que donde está, sí, lo que ha creado es problemas y una inestabilidad política. Mira, se comenta también por ahí que quizá detrás de las intenciones de esta reforma a la Constitución, pueda que se le quiera, una vez que la Asamblea quede ya constituida con autonomía fuera del Poder Ejecutivo, entonces el presidente podrá argumentar que ese es un organismo autónomo y que tiene derecho y que le impuso a él que él pueda seguir más allá del 28. Pues eso se está rumorando. Y que quieran inhabilitar a Leonel Fernández, porque ya aquí la campaña empezó. Y este gobierno, en mi modo de entender, ya ha definido quién es su enemigo político al que van a enfrentar. Es a Leonel que ya empezaron a meterle los cañones. ¿Cómo ven ustedes esta situación actual? Mira, evidentemente que eso puede pasar, como tú dices, pero legalmente no es lo correcto. La Constitución establece que una vez la Asamblea se reúne, debe de tocar los puntos que están contenidos en el proyecto de ley de necesidad de la reforma. Eso establece la Constitución. Ahora, sobre ese punto hay diversas interpretaciones. Hay una interpretación que establece lo que tú has esbozado, que la Asamblea tiene la prerrogativa de una vez conociéndola, modificar otros aspectos que no estén contemplados en la ley de la necesidad de la reforma. Pero eso es una interpretación que desde mi punto de vista y desde la fuerza del pueblo no es la correcta. Que la Constitución establece claro que debe de versar sobre los puntos que establece la ley. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está tratando de enviar un mensaje a la nación de que no va a ser así, para que se genere una confianza. Pero yo sé cómo se podría hacer. No lo presenta uno del PRM, pero sí lo presenta uno de sus partidos aliados. Y no lo presentó un legislador del partido. O sea, eso es un tema que tenemos que tenerlo claro. Entonces, yo creo que es un tema que no es necesario, el tema de la reforma constitucional. Aquí lo que tenemos es que ahora mismo generarle bienestar a la nación, que es para lo que son electos los presidentes, los gobiernos, y es lo que ha sido incapaz este gobierno. Hemos retrocedido en materia de energía, en materia de servicios básicos, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. A pesar de tener cifras récord en préstamos, usted no conoce obras ni buenas inversiones de este gobierno. Y un gobierno que ha sido incapaz de cumplir inclusive sus propias promesas de
de campaña. Entonces, dediquémonos, presidente, tiempo a generar bienestar para la gente, que para lo que ustedes fueron electos y han sido totalmente incapaces, y no para traer temas innecesarios al país y que funcionan bien. Usted lo que tiene que hacer es respetar la Constitución y punto. No hay que ponerle ni más candado ni nada para hacer el Ministerio Público Independiente, porque todo está tal cual correctamente en la Constitución actualmente. Mira, ya el PRM, la cúpula se reunió y decidieron que esa reforma va. Incluso yo he llamado este periodo el periodo de las reformas. Incluso Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que va a aplicar la disciplina, que eso se va a tener que aprobar. La oposición, ¿cuál es realmente lo que piensa? ¿Cuál va a ser el seguir de la oposición? Bueno, desde la Fuerza del Pueblo está claro que no es necesaria una reforma a la Constitución, y va a nuestra votación en el Congreso respecto a esta modificación va a ser negativa. O sea, no vamos a votar a favor de esa modificación a la Constitución, y pues nos mantendremos defendiendo los puntos en los cuales hemos esbozado hoy acá, de que no es necesaria una modificación a la Constitución, de que la modificación planteada, en vez de crear una mayor institucionalidad y favorecer a la independencia del Ministerio Público, a que tengamos mejores elecciones, a que se respete más el tema de usted como candidato o como presidente poder repostularse, es todo lo contrario. Creemos que hay aspectos que van en lo contrario a esa línea y otros que no van a sumar nada, como es el mismo de la reforma para volver a repostularse, que es simplemente un candado. Por eso yo tengo una mayoría, lo puedo cambiar. Ese candado no existe. Si el partido de gobierno hoy impone algo sobre eso con una mayoría, mañana puede venir otro y impone lo contrario, o ellos mismos pueden cambiarlo. Por lo que no es necesaria esa modificación a la Constitución. Debemos de concentrarnos en crear bienestar para la gente, más salud, más servicios públicos, más energía, más atención a nuestra gente. ¿Y el plan de acción? ¿Simplemente se van a abstener en el Congreso o va a haber esas marchas y esas huelgas y eso frente al Congreso? Eso va a depender de la forma en cómo se vaya a modificar la Constitución, de si se va a tratar de imponer cosas incorrectas en esa modificación constitucional. Bueno. Mira, ¿cómo califican ustedes? Veo un poco anacrónicos, fuera de tiempo, los ataques al expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, que están suscitándose desde el PRM, pero desde la figura presidencial también, y toda una campaña montada frente a la posición que ellos han descrito del presidente Leonel Fernández ante el tema de Venezuela. O sea, ¿cómo ven esto? Bueno, evidentemente que esos son temas totalmente políticos. O sea, desde el gobierno, desde el PRM, saben cuál es el posicionamiento que tiene el Partido Fuerza del Pueblo, que tiene el presidente Fernández, y pues simplemente son ataques políticos, porque desde allí hay como 7, 8, 10 proyectos presidenciales que todavía no había iniciado el gobierno, todavía no había la toma de posesión, y ya estaban en campaña, haciendo encuestas, entre otros puntos. Eso simplemente obedece a eso. Se sabe muy bien, ellos saben muy bien cuál es el partido y cuál es el líder de la oposición de la República Dominicana, y pues empiezan a realizar ataques, y eso entra en cosas como la que hizo el presidente de la República, que son cosas desde mi punto de vista que no deben de llevarse a cabo ni realizarse desde un presidente y desde un liderazgo. Bueno, dice que ya empezó la campaña. Y respetar y mentir ante otro líder opositor y de la nación, y más el presidente Fernández, que todos conocemos que es una persona muy decente y muy respetuosa. Usted decir que él dijo una cosa que no dijo y mentir respecto a sus acciones, pues desde mi punto de vista algo que en lo que no debe de entrar y no debe de hacer alguien. Yo creo que hay cosas que no están bien, y esa es una de ellas. ¿Y tú piensas que ya empezó la campaña? Que ya el presidente Abinader escogió su candidato. Sí, de oposición. Ese es un partido que está en una campaña constante. Ustedes conocen diversas personas que está abiertamente, sus aspiraciones las conocemos a la presidencia, y están en campaña. Dije, desde que terminó las elecciones y antes del presidente tomar posesión de su nuevo mandato. Cosa a la cual yo creo que distrae de lo que es su deber que deben de realizar. Por ejemplo, tú tienes ahí
una alcaldesa del Distrito Nacional que todos sabemos que tiene sus aspiraciones, que no conocemos qué es lo que hace la alcaldía del Distrito Nacional. Arreglar parques, ese no es el problema del Distrito Nacional. Claro, está parte de sus funciones y muy bien que lo tengan en el embellecimiento de lo que son los espacios públicos. Por aquí tenemos que tener soluciones sobre el tránsito. El Distrito Nacional ya debería ser un modelo, un ejemplo en cuanto al manejo de los desechos sólidos. Ya el Distrito Nacional debiera de clasificar la basura, pero es algo en lo que el Distrito Nacional no trabaja. Entonces, por igual tú tienes otros también directores y ministros que están en lo mismo y tú ves cómo la acción desde sus ministerios o direcciones van en fase a su objetivo de ser candidatos presidenciales, no en base a realizar una acción en beneficio del país. Juan Ubiera, ya en el cierre de esta tremenda entrevista contigo. ¿Qué vamos a hacer con Marino? No. Juan, Javier. Es Javier. Javier. Pero yo le di licencia ya. Yo le que sí, Javier. Javier. No puedo hacer nada. Mira, Javier, ¿qué papel juega la población dominicana, no? Y ustedes que tienen un partido sólido, que es la principal fuerza de la oposición, ¿cuál sería el papel de la población? ¿Qué llamado se le podría hacer a la gente ante este fenómeno que para muchos es una necesidad, pero para la oposición es una amenaza? ¿Qué se le pudiera decir ya ahora en el cierre? No solo para la oposición, Javier, para la misma sociedad en su conjunto. Porque al fin y al cabo es la sociedad quien sufre este tipo de aspectos y de cosas. Sí, pues los partidos políticos son piedra angular de una nación, piedra angular de una democracia, del funcionamiento de un país. Si sufren los partidos políticos, pues está sufriendo el país, aunque no se ve así. En muchas ocasiones la gente cree, vive de espaldas a lo que acontezca en los partidos políticos, y eso es un tema sobre el cual nosotros tenemos que ir haciendo conciencia al respecto. Creo que la sociedad debe de jugar un rol y un papel fundamental y se debe de mantener más vigilantes, no solo ante este tema o ante este gobierno, sino ante cualquier gobierno que esté, que quiera llevar este tipo de aspectos. Porque no ha nacido desde este gobierno una intención de socializar eso con la sociedad dominicana, como sí aconteció en la última reforma. En el 2010 se socializó a lo largo y ancho del país cuál iba a ser la modificación de la Constitución. Yo participé en un evento en Santo Domingo Este ya hace unos años y hubo una señora que habló sobre la Constitución del 2010 y dijo que no es la Constitución de Leonel, es la Constitución de todos los dominicanos, porque yo tuve la oportunidad de participar desde una junta de vecinos en esa modificación constitucional. Y así es que deben de ser las modificaciones, pactos sociales. Y para que sea pactos sociales debe de participar la sociedad, no que participe los gremios y las organizaciones solamente, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es importante que la gente le ponga atención a estos puntos y a todo, porque mientras más participa la gente, es mucho mejor. Y muchas de las cosas que acontecen de forma incorrecta en la política y en la dirección de nuestro país, acontecen porque los ciudadanos no tenemos el grado de responsabilidad correcta con elegir, con participar, con exigirle a nuestros políticos, a nuestros partidos y a nuestros gobernantes. Por eso es importante que la sociedad se mantenga más activa en este proceso. Pedro, hay que darle las gracias a Javier Ubiera por su Ya lo digo bien, Ya lo digo bien. Tan bien atinada y que, parece que no puedo, tengo que venir aquí cada X tiempo. Sí, ¿verdad que sí? Más tiempo. Duré mucho sin venir. Gracias, señores. Ahí estuvo con nosotros Javier Ubiera, que es el coordinador de la Oficina Legislativa de Ciudadana Fuerza del Pueblo, que estuvo con nosotros como siempre brillante. Amigas y amigos, ustedes que son los mejores, no se muevan, continúen con el mejor matutino Su Mundo de Multimedio Su Mundo. Señores, para continuar con su programa matutino Su Mundo, Lorena Erasme. Así es. Cuenta. Marino, pues, buenos días, por cierto, y a este público que está en sintonía con nosotros. Miren, señores, siempre es bueno hablar de comida gourmet, sobre todo destacar, ¿verdad?, nuestra gastronomía, y en el momento de que el turismo, señores, esté en su mejor momento. Y hoy vamos a conversar con una chef que nos viene a hablar
sobre, además de la gastronomía dominicana, ella nos viene a hablar también de cómo esto se relaciona con el turismo. Señores, la chef Sol. Tenemos hoy con nosotros a Solange Díaz y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Muy buenos días, Chef Muy buenos Sol. días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí en el día de hoy. Desde que llegué aquí son los reyes de la amabilidad. Todo el mundo te ofrece que un cafecito, que si tomo agua, señores, un café delicioso. Sí, pero un desayuno no nos trae, la productora. Tengo que quejarme con ella. El próximo desayuno lo traigo yo. Qué bueno. Porque claro, en el día de hoy te van a probar algo calientito porque estamos pues anticipándonos algunas cositas que vienen por ahí, pero feliz de estar aquí. La Chef Sol, ¿por qué la Chef Sol? Es un nombre corto, que se puede fácil de recordar. Y además es como dividir mi nombre. Cuando me dicen Sol, yo me siento querida, me siento como más cuidada. Cuando me dicen Solange, como que siento cierta distancia, no siento como ese cariño que me gusta tener. Entonces de ahí, la Chef Sol. Es que eres un sol. Gracias. Aquí iluminas con tu presencia aquí en Multimedia Su Mundo, en este matutino, y ese sol también que viene lleno de sabores. Cuéntanos que además eres una comunicadora que tiene tu propio programa también de televisión, y eso es muy importante, comunicar a la gente, porque la gastronomía, el buen comer es parte esencial de la vida, ¿no? Entonces, comer con sabor y comer a gusto. Además que mucha gente se equivoca y piensa que por comer bueno se gasta mucho. No, yo creo que hay unos truquitos donde la gente puede comer sabroso a poco costo. Cuéntanos cómo inicia en el mundo de la gastronomía. Claro que sí. Bueno, yo me inicio en el mundo de la gastronomía, yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Cómo? Claro que sí, porque yo, a pesar de haber nacido en una familia que ninguno se dedican a la gastronomía como tal. ¿Tu mamá cocinaba rico? Sí, mi mamá cocina todavía. Cocina. Pero no era en su limitante, es verdad, en lo que ella tenía de su conocimiento, mujer campesina. Yo aprendí a cocinar en fogones. Qué rico. Eso es delicioso. Siempre habían en mi casa pues otras cosas para cocinar. Siempre en mi casa hubo, como yo digo, los 3 tiempos. Había estufa, había carbón y había fogón. Sí. Pero se cocinaba ahí. Yo empecé a cocinar desde que tengo 7 años de edad. Hacía una cocina para las muñecas, pero en algo de verdad. Todavía lo conservo, el anafe y el calderito, donde yo aprendí a cocinar. Señores, yo conservo eso todavía. Y ahí yo tomaba un poco de carbón y prendía mi anafito y tomaba un poco de ingredientes de lo que se iba a hacer en el día y hacía mi preparación, pero mi mamá tenía que probar eso. En un inicio ella no se imaginaba que yo iba a terminar siendo un chef. Ella, no, mira, vas a botar los ingredientes, a desperdiciar eso, muchacha, ¿qué es lo que está haciendo? Ella tenía que probarlo. Con 9 años de edad ya yo cocinaba la comida de la casa. Mentira. Sí. Arroz, habichuela y carne, lo que fuera del día. Frito y ensalada. Y frito y ensalada. Y algo muy popular en mi casa, locrio de papa. ¿Locrio de papa? Sí. ¿Cómo es eso, locrio de papa? Locrio de papa es lo que ahora le podemos llamar un arroz con vegetales. Ya. En esa época de escasez, señores, no es que yo sea tan viejita, pero ya se han pasado unos añitos. Esa época, pues, un poco de escasez, había que aprovechar. Yo soy constancera, en Constanza se produce mucha papa. Sí. Y había que aprovechar, pues, los ingredientes que teníamos disponibles. Y cuando había un poco de escasez, pues, había que hacer un locrio de papa. Y eso era fabuloso, la papa era la proteína en ese caso, pero eso quedaba muy bueno. Ahora tú dices, pero eso puede ser descabellado. Ahora hacemos un arroz con vegetales, lo que agregamos es zanahoria y ya hay otros vegetales. Lo que le ponemos alguna proteína. En ese caso no había proteína. La papa hacía la función de la proteína en ese caso, pero era algo pues maravilloso y de ahí pues mi despertar y mi interés en la cocina, aunque no empecé en la cocina. Primero estudié y soy licenciada en mercadeo, hice una maestría en gerencia moderna, pero siempre cociné. Y todo el que me conoce siempre decía, pero es que tú tienes que cocinar, es que tú tienes que ponerte eso, es que tienes que tener un negocio, es que tienes que venderlo. Bueno, pues me lo dijeron tanto que me lo creí y me dediqué entonces ya así a estudiar gastronomía y a dedicarme a eso, ya con programa de cocina. Y por ahí, pues, se ha ido todo. Ya tengo un propio instituto también. Ah, sí. Cuéntame. Sí, tengo un instituto culinario, el Instituto Culinario Santo Domingo.
Ahí impartimos clases para grupos, pero también clases privadas. Hay mucha gente adulta ahora mismo que no sabe cocinar, que por alguna razón le tocó nacer, o en una familia acomodada que no eran tan dados a que los niños, los adolescentes aprendieran a cocinar. No, es muy diferente a la crianza del campo. En el campo las mujeres teníamos que cocinar, éramos formadas para eso. Pero ahora por circunstancias de la vida, pues no todo el mundo desarrolla, además no todo el mundo tiene la habilidad para cocinar. Pero aunque usted domine lo básico, lo mínimo en su casa, usted ya tiene la oportunidad de inscribirse. Donde ya está. O sí, ahí es en el programa de cocina. Ahí estamos haciendo una preparación del día. Eso fue una batata a la crema. Generalmente hacemos papa a la crema y utilizamos una batata a la crema con una milanesa de pollo, que eso quedó divino, espectacular. Así que los que estén escuchando, los que estén viendo en este momento, pues los invito a inscribirse en el instituto, que ahí hay para todo. Y el que diga que lo vio por aquí, pues va a tener un 20% de descuento en la inscripción. ¡Qué chulo! Bueno. Así que ya ustedes saben. Vamos a hablar un poquito, Solange, de la gastronomía dominicana. ¿Qué tú no puedes hablar de la gastronomía dominicana? El dominicano siempre le encanta inventar, pero tenemos nuestros platos, ya, ¿verdad? Que nos identifican como dominicanos. Háblanos un poquito con relación a esto. ¿Y de qué manera tal vez República Dominicana le puede sacar mejor provecho a eso como marca país? Excelente. La gastronomía dominicana es riquísima. Señora, aquí tenemos de todo.12 gastronomía sabrosa, deliciosa, producimos de todo para fusionar. Pero ¿qué ha pasado? A pesar de haber ido en auge, en crecimiento, a veces nos vemos como un poco limitados porque no queremos apoyar nuestra gastronomía. Necesitamos un poco más de apoyo para resaltar un poco más el orgullo. Debemos de sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía. Señores, que es riquísima. Tenemos una mezcla de indígena, africana, y esa composición ha hecho que podamos disfrutar de una gastronomía excelente, incomparable, delicioso, que aquí tenemos de todo. Pero ¿qué sucede? Entre los mismos chefs, a veces mismo no nos apoyamos como tal, porque cada quien quiere brillar de manera particular. A nivel institucional, el turismo está muy relacionado con la gastronomía, porque no hay turismo sin gastronomía. Aunque ha crecido tanto el turismo y los visitantes que tenemos, pues aparentemente pesa más las playas que tenemos o los atractivos de los paisajes que tenemos que la gastronomía. Pero si el turismo, con el auge que tiene ahora mismo, se mezclara un poco más enfatizando la gastronomía, pues nos pudiéramos ayudar mutuamente, porque como decía, no hay turismo sin gastronomía, y estamos dejando pasar los mejores escenarios para exhibir, que sea la vitrina ideal para exhibir nuestra gastronomía. Acaba de pasar el banquete presidencial y decidimos traer un chef internacional a hacer una comida dominicana. Pasamos la mejor vitrina donde podemos exhibirnos nuestros talentos. ¿O es que en la República Dominicana no hay talento suficiente en el área de gastronomía? Pero había una dominicana. Hay una dominicana, la chefita, que era la encargada. Pero ¿por qué traer un chef internacional? No tengo ningún problema con el chef internacional, Juan Manuel Barreto. No tengo problema con él, no es personal. ¿Tiene un restaurante, creo que es? Sí, el restaurante El Cielo en Colombia. No es contra él personal, es que como dominicanos, como instituciones, debemos de apoyarnos. Recientemente en marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un libro de cocina dominicana, donde yo tuve la oportunidad de participar con 50 recetas dominicanas. Y ese libro ya debe de estar en cada embajada dominicana de cada país, de las representaciones que estaban aquí. Entonces, si te llega un libro exponiendo la gastronomía dominicana y cuando tú vienes de visita aquí, hay un chef colombiano internacional haciéndote los platos, poniéndote carimañola, pongan cativía, señores, dominicana, empanadita de yuca dominicana. Que son riquísimas. Que son deliciosas. ¿En qué consistió el menú? Yo vi el menú, pero más o menos ¿en qué consistió? Era un menú muy variado realmente, y hay que hacer un paréntesis también con eso. En ese tipo de actividades, o en todas las actividades, la gastronomía tiene que ser muy cuidadosa cuando manejamos delegaciones internacionales, que la gastronomía no vaya a ir en contra de lo que se va a servir, en contra de la cultura de ese país. Eso hay que cuidarlo con pinzas. Pero
se eligió un menú con ingredientes dominicanos, obviamente, pero ¿por qué traer un chef internacional que lo interpretara? Y también él trajo sus propios platos, como el asunto de la carimañola. Ahí se exhibió. ¿Qué se trata de la carimañola? Son unas, como decir aquí, unas empanadas de yuca, unas cativillas de yuca. Son la misma base, solamente que la forma quizás es diferente, como si fuera un bollito de yuca. Eso fue por exponer uno de los platos que no son tan dominicanos. Ahí se expuso un moro de habichuelas negras con pato confitado. Pato confitado. A propósito del pato, yo traje un ponche de huevo de pato para que ustedes lo disfruten caliente. Ok, pato confitado, pero ¿por qué no utilizar guinea o conejo? Tal vez queremos incentivar el consumo de pato. Tal vez lo queremos incentivar porque todo es válido, ¿verdad que sí? Pero tradicionalmente los dominicanos no comemos el moro tan húmedo. Eso parecía más un risotto que un moro como tal. Entonces, es verdad que debemos de elevar nuestra gastronomía, pero vamos a sentirnos más orgullosos. Y precisamente la chef Tita, que es nuestra embajadora, y ella vive defendiendo nuestras raíces, de la gastronomía tal y como está, de exhibirla. Es verdad que en un evento como ese no vamos a poner, porque nuestra gastronomía como que está muy, muy dividida, muy marcada. Hay una parte de la sociedad que cuando tú le preguntas cocina dominicana, de una vez te va a decir tripita, chicharrón, cuántas cosas. Señores, tenemos mucho más que eso aquí en la República Dominicana. Pero fueron como 5 platos. Sí, estaban también la parte dulce, que hicieron una oda al cacao para resaltar un producto tan importante como ese. Una oda es un poema que celebra algo, una fiesta, y eso estuvo muy bien puesto, ese nombre, porque eso hizo como una celebración del cacao. Hicieron como una concha del mismo cacao, simulando un cacao natural para presentarlo. Y eso estuvo muy bien. Utilizaron el coco, utilizaron la mamajuana también como elemento principal. Quizá el tema no fue solamente el menú que se eligió. El tema es que aquí hay talento de sobra para interpretar ese menú, que un chef internacional, por mucha preparación que tenga, no conoce nuestras raíces, no conoce nuestra esencia. Arraigo, no sabe. Exactamente. Un chef dominicano está en la capacidad de interpretar mejor ese tipo de manejo de nosotros, de la fusión de los ingredientes que tenemos, de la combinación. Y quizás faltó eso, que no critico, o sea, no estoy en contra de eso, pero debimos de utilizar ese escenario como una vitrina perfecta para vender nuestra gastronomía. Sol, la comida ya en estos niveles, la gastronomía es un arte, ¿no? Y por ser arte, definir para quien te entiende, el arte tiene que ver mucho con lo estético, con la presentación, el montaje. La comida tiene que ver con cómo se ve, cómo huele, sí, cómo está presentada. Entonces a veces tenemos platos muy sabrosos, pero que muchas veces la gente se pierde en los detalles de la presentación. Decía Alejandro Casona, un actor español, asturiano, para referirse a la buena comida, decía que un hombre bien comido es siempre un hombre bueno y un hombre bien bebido es siempre un hombre sabio. Y decía que el día que a Salomón se le ocurrió la idea de dividir el niño en 2, estaba inspirado por una luminosa digestión. ¡Wow! Sí. Señores, pero después de eso hay poco que agregar con esa parte. De verdad que es así. La presentación, pues, vale mucho porque primero somos visual. Primero vemos y eso incita a comer. No necesariamente tiene que ser el plato que te agrade, puede que cuando lo pruebe pues te desagrade, pero preparamos inmediatamente nuestro cerebro para que se condicione de cierto modo cuando vemos la presentación del plato, y eso realmente es muy importante en la gastronomía. Y en el banquete presidencial pues hubo un despliegue de montaje, las vajillas que se eligieron. Todo fue bien cuidado, realmente. El turismo y nuestra gastronomía, ¿cómo van relacionados? ¿Qué tú no puedes hablar con relación a esto? O sea, ¿le gusta al turista, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, cuando vienen aquí al país, le gusta lo que ve de nosotros, lo que nosotros consumimos? Yo diría que sí le gusta, porque cada vez el turismo va más en aumento y por algo vuelven. Como decía, es probable que lo que lo llame la atención sea el paisaje, las playas, el clima, la libertad que tenemos aquí, ¿verdad? Para ciertas cosas que en otro país pues muy, muy controlado.
Y quizás eso le guste, pero a mí me gustaría ver que el turismo esté más de la mano con la gastronomía. Por ejemplo, los hoteles que tenemos aquí en el país donde se alojan los turistas. Es difícil encontrar un restaurante dominicano. Sí, un everything include, pero tú te sientes que está en otro país. Pero tú estás en Dominicana y ellos tienen, cuando vienen aquí, que conocer los platos. Todo el que sale de su país y viaja para conocer, va a conocer la cultura, la gastronomía, todo de ese país. Entonces, ¿por qué no podemos ofrecer con orgullo, exhibir nuestra gastronomía? Y de hecho, se pudiera hasta exigir que cada hotel que abre aquí en el país, pues tenga una representación dominicana de nuestra gastronomía. Había un hotel, no sé si todavía está en Punta Cana, Bávaro, que sí tenía un restaurante. Miren nuestros platos ahí. Ahí tenemos, miren platos que nos representan, claro, los dominicanos, el mangú, que siempre puede estar. Tiene los 3 golpes. Los 3 golpes, ahí está, los 3 golpes. Los 4 golpes están. Ahí hay casi 4 golpes. Y miren, hasta el morir soñando también. Así que tenemos muchísimas cosas aquí. Te decía del turismo, que debemos de apoyar más. Tenemos, por ejemplo, en esos hoteles, un restaurante italiano, un restaurante mexicano, un restaurante de sushi, de todo. ¿Y en qué momento vamos a poner un restaurante dominicano en los hoteles? Porque cuando las personas van a un país lo que quieren es consumir lo de ese país. Cuando usted va a México, que usted come tacos. Picante. Mole. Pozole. Chile. Todo lo que cosas de su propia gastronomía y con orgullo lo exhiben. Cuando te vas a Europa. O a Colombia, España, que están de moda. Si te vas a Colombia, tú vas a comer bandeja paisa. Así es. Que es un poco similar a nuestra cocina dominicana. Miren, ahí tenemos el mofongo con chicharrón, que no se puede quedar. ¿La bandeja paisa? La bandeja paisa, por ejemplo, es muy similar a la bandera nuestra, la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que eso debe de ir montado, porque todo, como él decía, forma parte, el montaje, la presentación del plato. Una bandeja paisa está colocada en un solo plato, arroz dividido por un plátano maduro o una tajada, como algunos le dicen, en Venezuela le dicen tajada, una habichuela, carne molida, ahí tenemos una paisa, chicharrón, huevo frito, aguacate, la arepita, algunos le ponen... eso es mucha cosa. Eso es mucha cosa, pero sabe delicioso la combinación. Mírala ahí. Y lo bueno de ese plato, hay muchas variantes, tú a veces tienes, por ejemplo, otro tipo de carne. Le ponen el chorizo, la carne molida. La idea es que se sirva todo en un solo plato. Ahí creo que no tiene la habichuela, le falta la habichuela. ¿Y por qué tantas cosas? Eso es un plato típico. Típico, Como nosotros, por ejemplo, poner el sancocho y decir, ¿por qué le echan tantas cosas a sancocho? Sí, y además tiene que llevar arroz. Exactamente. Y con y aguacate, porque claro, si tú quieres, pues un picantico en el ladito también. Solo hay un detalle que me llama mucho la atención en la gastronomía, y es cómo hacer lo que se llama el maridaje cuando se trata de acompañar con algo que se toma, ¿no? Porque a veces todavía creo que la cultura necesita ir creciendo en el maridaje, que no es más que la buena combinación de un plato con un tipo de trago. Entonces, ¿qué tú nos pudieras decir de eso, del maridaje en lo gastronómico? Van de la mano, van de la mano. Y si queremos ir, pues, continuando el camino, pues, del desarrollo, ahí sí tenemos que mezclarnos con algunas cosas que no tenemos, pero aquí tenemos de todo. Es muy bueno maridar una comida con un buen vino, es bueno maridar una comida dependiendo la que sea, si son carnes a la hora del día, que si un vino tinto, que si el calor, es mejor un vino rosado o un vino blanco, dependiendo el día o lo que se vaya a combinar, si es mariscos. Va a combinar excelentemente bien, pero sí, aquí pudiéramos, como no somos un país vitivinícola, no producimos vino a ese nivel, ya en Neiva por ahí se produce ese es Neiva, yo soy de por allá, mi es familia paterna de por allá. Los celeros están hay unos intentos. Hay unos intentos de producir vinos, pero no al nivel. Mira pues, eso. Miren ahí como lo tenemos. Ahí tenemos una variedad de vinos. Y con esa entrada que a Marino le canta todo eso. Eso es delicioso, pero nosotros como país no somos un país vitivinícola, no producimos ese tipo de vino a ese nivel.
Tenemos unos intentos, pero todavía no estamos a nivel de España, ¿verdad? Europa, por ahí, para producir, o Argentina. Ya han integrado la clase media ya en adelante, y mucha gente de todos los niveles han integrado el vino ya. Sí. Pero sí comida. Que tenemos aquí en este país de todo para fusionar tragos. Tragos que sean auténticos dominicanos, no solamente un Cuba Libre, porque mira el Cuba Libre, porque le decimos Cuba, que es la Coca-Cola con el ron, que se hace con el ron dominicano y el limón, pero tenemos muchísimos productos que podemos hacer, pues los licores que sirvan como digestivo, tragos que pueden servir de aperitivos, para fusionar, y así podemos pues combinarlo. Aquí en la República Dominicana somos también muy dados a consumir que la cerveza o que el ron, porque son el tipo de bebida que nosotros producimos, ¿verdad? Y que lo hacemos bastante bien. Pero siempre podemos utilizar esos ingredientes. Por ejemplo, yo utilizo la cerveza para cocinar. Sí. Hicimos un locrio hace un día atrás en el programa de cocina, un locrio de la cerveza. Y eso queda divino. Pero también se usa el vino. Eso es solo mi carne con vino. ¿Tinto? Delicioso queda eso. Sí. Y hay carnes en la gastronomía dominicana que es inconcebible tú cocinarla si no le das un toque de vino de cerveza, por el chivo. Exactamente. Un chivo queda delicioso con vino, con cerveza o con el ron, que lo vayamos a utilizar. Algo importante con el vino. Siempre hablaba con alguien que decía, no, que ese vino que lo ponga para cocinar, que ese vino malo. No se cocina con vino malo. Usted debe de cocinar con un vino que usted se pueda tomar, aunque hay vinos de cocina, porque ahorita, ¿verdad? Aclaran, hay vinos para cocinar. Pero quiero decir con esto que debemos de buscar siempre la calidad de los productos que vamos a utilizar, porque de ahí va a depender pues la calidad del producto, del resultado final que vamos a degustar. Así que de verdad que siempre seleccionen ingredientes naturales. Yo les exhorto eso. Vamos a tratar de consumir menos procesados, menos químicos. Sopita y cosas así, no, mejor licuar los sazones. Es mejor licuarlo. Sin embargo, todo el que tiene 30, 40, 50 años creció con eso y no se murió. Ahora, si usted tiene la oportunidad de probar, si usted tiene la oportunidad de aprender a sacar un mejor resultado, un mejor sabor en la comida, minimizando el uso de enlatados o de conservantes o de ese tipo de sazonadores, pues es mejor para su salud. No quiere decir que se va a morir si se lo come, porque yo le digo a mi mamá que no le eche eso a su comida y eso es un problema. Mi mamá cocina con eso. Claro. ¿Cómo tú le dices a una sanjuanera o a un sureño que no maje en su sazón, por ejemplo, la semilla del cilantro? Pero que eso es buenísimo. Es buenísimo y es que es sabor. Eso es buenísimo. Bajar el cilantro junto con el ajo, la pimienta y un poco de sal. Son técnicas de cocina y que son cosas que a nosotros nos representan, que tenemos que mantenerla y conservarla. Tienen un método de cocción. Al principio de la conversación hablábamos, nuestra gastronomía está muy marcada por cada región. Sí. Y somos como si hubiera una gastronomía propia de esa región. Los sureños tienen un estilo para cocinar muy diferente al Cibao. Claro. Y aunque hay platos similares en cada una de las regiones, aunque uno más típicos que otro, pues se marca. Por ejemplo, un sancocho cibaeño es muy distinto a un sancocho del sur. Claro que pero muy distinto. ¿Qué lo distingue? La composición de la mezcla que hacen de las carnes, de los víveres o de las viandas que utilizan. En el Cibao hay un sabor como más marcado a la verdura, al recaíto, más fresco. Para el sur es como más intensificado que las carnes, o que pueden mezclar más quizás el coco en algún tipo de cosa. Su famoso, por ejemplo, chenchen, que es delicioso. En ninguna parte del mundo eso queda tan bueno como eso. Pero es que yo no entiendo por qué aquí no le sacan más provecho al chenchen, al chacay. Yo soy loca con chenchen, con habichuela y pollo. Es eso una cosa rica, señor. Queda delicioso. Mírame, riquísimo, de verdad. O sea, yo creo que ese tipo de gastronomía también, por ejemplo, la sureña, no se le saca como ese provecho. No se le saca el provecho. Ese coco, ese arroz con coco, el arroz con hongo también. Esta parte de Samaná, de la costa, producimos recetas y con muchísimo coco. Entonces, miren ahí lo tenemos. Eso con un chivito guisado. Señores, yo me conformo con habichuela y pollo y ya, feliz de la vida. Podemos elevarlo también, el chenchen. Vamos a hacer unas esferas del chenchen rellena con el chivo, con la propia guinea,
con el conejo, vamos a fusionar otras, a combinar. Y sabe que el chenchen en mis prácticas culinarias personales, yo he llegado a hacer un chenchen bien natural, pero yo le gratino 2 tipos de queso. Wow. Después de hecho, normalmente ir al horno ya para que me gratine 2 tipos de queso. Eso le da un sabor gourmet a otros niveles. O sea, la creatividad tiene elementos muy fundamentales en el arte de la cocina y a veces es bueno que la gente entienda que debe de también crear, porque a veces... Por eso se llama arte. Arte, sí. Cada cual tiene su punto. Oye, pero fulana tiene el sazón en los dedos. ¿Tú has visto? Sí. Sí, que ahí el arte, ¿no? No. Y te tiene que también dar algunos tips, por ejemplo, porque dicen que también, con todo el respeto de los masculinos, que por la boca que uno dice que amarra al hombre. Y los hombres, las mujeres, también. Una buena cocina. Nosotros poder encantar a nuestros esposos, nuestros novios. Mire, siempre es bueno, sí? Siempre es bueno y eso es una herramienta que las que pueden pues utilizarla, pues tienen, eso no quiere decir que se va a amarrar, porque señores... No, ¿en qué sentido? O sea, enamorar. Exactamente, conquistar. Pero a los hombres sí disfrutan de que la mujer pues le tenga ese cuidado, sobre todo el hombre dominicano, que es formado así para que tener una esposa que te atienda, que te sirve, que te cuida. Ya eso lo hemos modernizado un poquito más, pero siempre es bueno, bien recibido. El hombre le gusta pues ver que su esposa prepare algo, aunque no sea todos los días. Porque trabajamos ahora y tenemos otras ocupaciones, pero aunque sea un día de la semana, prepárele un brunch a su esposo, un domingo, a su novio, a su pareja, quien usted tenga un domingo, sorpréndalo en la cama con una bandeja de desayuno, un día de la semana en una cena pudiera ser. Algo delicioso que usted pueda preparar en casa en función de sus capacidades. Sol. Y si usted no tiene la capacidad, pues inscríbase en el instituto para que pueda aprender. Pero lo contrario, entonces, ¿cómo se sienten las mujeres cuando es el hombre que le invita y él le cocina a usted y le libera de ese cocinar constante? Y el hombre tiene la iniciativa de prepararles platos. En mi experiencia ha sido bastante. Eso es maravilloso. Yo creo que se valora más cuando es el hombre que lo hace a la mujer porque es lo menos común. Nosotras las mujeres fuimos formadas o somos formadas para eso, para atender, no para ser atendida en ese sentido de la cocina. Entonces, cuando un hombre pues se presta para eso, para sorprenderte con algo sencillo, hasta con el café. Llévale el café a la cama cualquier día de la semana. No tiene que ser un día específico, no espere que cumpla año, no espere que sea un día específico, señores. El año entero puede ser un día ideal para eso, para llevarte un café, pónselo bonito, ponle una flor, llévaselo donde quiera, sorpréndela con algo y eso es, pues, de verdad que maravilloso y siempre bien recibido. Bueno, ya para ir finalizando, Dios mío, cuando la cosa se está poniendo buena, que ya vamos a ir despidiendo, ¿alguna recomendación que podamos tomar en cuenta, por ejemplo, y a las autoridades? Me refiero a las autoridades, por ejemplo, al gobierno, de cómo tal vez podemos sacarle más provecho a lo nuestro, o sea, a nuestra gastronomía. Creo que vamos en eso, porque recientemente se aperturó la carrera de gastronomía aquí en 2 importantes universidades del país. Antes aquí no se desarrollaba la carrera simplemente a nivel técnico, era donde se quedaba. Pero ahora ya sí se imparte a nivel de licenciatura. Antes aquí lo que había era licenciatura en gastronomía y turismo, en hotelería y turismo. Sí. Pero ahora va a haber la licenciatura en gastronomía como tal y ahí vamos en el desarrollo. Como decía en el principio también, pues pedir al gobierno, a las autoridades, al turismo, a relaciones exteriores, a todas las entidades, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, que se apoye más la gastronomía dominicana, que nos sentamos orgullosos de exhibir nuestros productos, nuestras recetas, tal y como es. Usted en México no va a cambiarle el taco como ellos lo hacen. Usted no va a cambiarle que le pongan al tamal, que lo hagan de otra manera. No, pues de la misma manera vamos a exhibirlo nosotros, vamos a sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía, que es riquísima, señores. Así es. Muchísimas gracias a la Chef Sol, gracias por haber estado con nosotros, Solange Díaz. Gracias por hablarnos un poco de nuestra gastronomía, de qué uno debe de tomar en cuenta y sobre todo qué falta. De verdad, gracias por haber estado con nosotros. Cuando vuelva,
tiene que traernos un poquito de chenchen, ¿qué le parece? Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden que si no me siguen todavía en Instagram, @lachefsol, pueden seguirme. Ahí tenemos en pantalla pues uno de los talleres que tenemos disponible ahora mismo para aprender y en el que usted puede tener un 20% de descuento si llama y reserva. Ahí se ven en pantalla 849-532-8000 o en Instagram @lachefsol o también el número de WhatsApp 809-863-0213 para que pueda optar por el descuento y también seguirme ahí en la página. No bueno, ya sabe, chef. ¿Cuándo vuelve? Pronto, la invitación se queda abierta, señores, porque ahora tengo el compromiso de traer chenchen con habichuelas y pollo. Exactamente, pero en el día de hoy vamos a disfrutar de un ponchecito caliente, sí, porque la Navidad mía empezó en agosto. Así es, señores. Gracias, Chef Sol. Y de esta manera, Marino. Nos dejó con hambre y apetitosos. Llegamos al final del programa de hoy, señores. Buen fin de semana, cuídense mucho y será hasta el lunes en otra entrega, ¿verdad? De este matutino. Así es.